en el libro de Zacarías, el capítulo 11, y vamos a leer versículos 12 y 13. Página 947 del Antiguo Testamento. Zacarías 11, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Y díjeles, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron para mí salario 30 piezas de plata. Y díjome Jehová, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y echélas en la casa de Jehová al tesorero. Y vamos a dar lectura también al libro de San Lucas, el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 12 al 16. San Lucas 6, 12 al 16, página 72 del Nuevo Testamento. Dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celador, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Quiera el Señor añadir su bendición sobre esta palabra. Voy a dejar el lugar a Carlitos, nuestro pastor, quien... Sí, Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. No. Buen día, hermanos. Vamos a buscar unos pasajes más en San Juan, capítulo 13. San Juan 13. Versículo 10 y 11, la página 121. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. También en San Mateo, ahora, 26, San Mateo 26, la página 36. Versículo 21. Y comiendo ellos, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera,
comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Así que hemos leído varios pasajes, y hay otros también que sin duda nos muestran que el Señor Jesús y Dios, también en el Antiguo Testamento, deja muy claro que Dios había elegido a Judas para que le entregase. Y nosotros sabemos que el Señor nos ha elegido a los que hemos creído, como dice en Efesios 1:3, en Cristo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. También dice que nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Así que, ¿cómo nos eligió el Señor antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros existiésemos? Una vez dijo un hermano, no me acuerdo si era el hermano Armando Di Pardo, dice que Dios en su omnisciencia y en la eternidad antecedente puso a cada persona delante del Señor Jesucristo crucificado y vio cada una de las personas si iba a creer o no. Y ahí nos escogió. Él nos escogió porque Dios sabe todas las cosas, nosotros no sabemos. Nadie sabe quién va a creer y quién va a no creer, pero Dios sí. Entonces nos escogió en Él, dice, en Jesucristo. No por ser mejor que nadie, sino porque simplemente íbamos a reconocer nuestra condición de pecado. Por eso dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ahora Judas también fue elegido, pero Judas no pertenece a ese grupo, ¿no? Porque dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Judas rechazó al Señor Jesucristo. Así que nos sale la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios escogió a Judas? Es algo que está en la Escritura, como leyó nuestro hermano Luis, ya profetizado en el Antiguo Testamento. Ahí Zacarías habla de las 30 piezas de plata, da detalles minuciosos de cómo Judas iba a entregar al Señor. También hay 3 salmos que no lo vamos a ver, pero lo vamos a decir nada más: Salmo 41:9, Salmo 69:25 y Salmo 109, 4-9, que también dan detalles de cómo Judas entregó al Señor. Y el Señor Jesucristo se encargó de decirle a sus discípulos desde el principio que uno de ellos lo iba a entregar. Hemos leído varios pasajes y hay otro que yo lo dejé para el último, que está en San Juan 6, vamos ahí, está en San Juan 6, que es la primera vez, que es mucho tiempo antes de la cruz, en que el Señor ya le dice a los discípulos, San Juan 6, que uno de ellos le iba a entregar. San Juan 6, versículo 70 y 71. La página 111. Dice: Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Así que acá creo que es la primera vez que el Señor le dice a los suyos que uno de ellos le iba a entregar. Y después los pasajes que hemos leído, y hay muchos otros también. Hasta cuando Judas le entrega, antes de que él venga a entregarlo ahí en Getsemaní, el Señor les dice, por última vez, dice: el que me va a entregar, ahí viene. Así que vemos, ¿no? ¿Por qué? Y nos sale la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué eligió a Judas? Y lo pone en el centro de la escena de la historia, porque es uno de los 12 apóstoles.
Así que nos surge la pregunta, ¿no? Lo primero que me vino cuando sabía que tenía que hablar de Judas es eso, ¿por qué? ¿No? Es una pregunta difícil, pero la palabra de Dios siempre nos habla, ¿no? Así que no podemos hacer esa pregunta, ¿por qué lo eligió? Bueno, vamos a San Juan 13 otra vez. San Juan 13. Versículos 1 y 2, que lo meditamos hace 2 domingos, cuando el Señor ahí celebra la Pascua con sus discípulos. Sabemos que al otro día iba a ser crucificado. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Así que aquí vemos que Judas participó de la cena, de la Pascua, mejor dicho, no de la cena, sino de la Pascua. Y nos dice acá el versículo 1, muy precioso, que el Señor, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin, amólos hasta el extremo. La medida máxima del amor de Cristo, ¿cuál es? Es imposible, ¿no? Es el amor de Cristo, excede a todo conocimiento. Le podemos conocer en parte, pero excede a nuestro conocimiento. Pero con ese amor tan grande les amó a los suyos. Y amó a Judas también, porque Judas estaba ahí, y era de los suyos. Lo dice en el versículo 2. Pero aparte, lo amó tanto que le dijo hasta último momento y le dio la oportunidad de arrepentirse. Acá en el versículo 27 podemos ver, 10, versículo 10. Dícele Jesús, mientras el Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba lavando los pies de los suyos, y aún de Judas. Dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, le dijo a Pedro, ¿no? Mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había entregado. Así que le dijo a Judas ahí también, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Continuamente le decía, ¿no? También, versículo 21, como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Aquí vemos el amor del Señor. Dice, conmovióse en espíritu, ¿no? Y volvió a decir lo mismo. Que se conmovió el Señor. ¿Qué quiere decir que se conmovió? Sus entrañas se emocionó. Se turbó, significa también. Así que vemos el amor de Dios, que se conmueve ante aquel que le va a entregar, ante aquel que le rechaza, ante aquel que menosprecia su amor. Dice, se conmovió y protestó, quiere decir, testificó, dijo lo que estaba pasando. También hemos leído en Mateo 26, que ahí se registra otra conversación en que el Señor dice, uno de vosotros me va a entregar, y los discípulos dicen, soy yo, Señor, soy yo. Ellos no entendían que era Judas el que el Señor siempre les decía, pero ellos se examinan a sí mismos, ¿no? Hablan muy bien de los discípulos, porque no acusan a nadie. Ellos, el Señor les había enseñado a no confiar en ellos mismos. Entonces, cada uno dice, soy yo, pero a Judas también. Judas, en el colmo de la hipocresía, le dice, soy yo, Señor. Ahí en Mateo 26, leemos que dice, y soy yo, Señor, al último. Y el Señor dice, tú lo has dicho. Así que se lo dice. Y aún así, Judas no vuelve atrás. Así que podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué se pone Judas así para que nosotros pensemos
en Él. ¿Mm? Y yo pensaba que una de las razones es que Dios, como Dios ha hecho al hombre a imagen y semejanza de Él, el hombre es perfecto, puede elegir. Y podemos decir que cuando Dios crea al hombre en el Edén, le da el libre albedrío, ¿no? Es decir, de amar a Dios y obedecerle o rechazarle. Y eso pasó. El hombre, ¿qué hizo? En su libertad se apartó de Dios, fue tentado por Satanás y Dios lo tiene que echar de su presencia. Así estamos ahora, destituidos de la gloria de Dios. Y después de la caída, ya no tenemos un libre albedrío, ya nuestro corazón ¿a qué está inclinado? A lo malo, porque ya tenemos el pecado. Antes de caer teníamos, se le llama el periodo de la inocencia, ¿no? La dispensación de la inocencia, en el que el hombre no tiene pecado y está disfrutando de Dios, de su amor, pero es tentado y cae. Entonces ahora ya no tenemos libre albedrío, estamos inclinados a hacer lo malo. Aún así, el amor de Dios nos busca hasta que nosotros creemos o rechazamos a Cristo. Pero Dios aún en nuestra condición de caídos y de pecado, en el que Dios tiene que obrar poderosamente para que nosotros creamos, aún deja que el hombre decida. Porque Judas tuvo todas las oportunidades y sin embargo rechazó el amor de Cristo. En Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad y longanimidad y paciencia, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Y ese es un pasaje para todos, para aquel que no ha creído en Cristo, que tiene que entender que está menospreciando las riquezas de la benignidad de Dios. ¿Qué es la benignidad? Que Dios busca el bien. Benignidad significa que hace algo para buscar el bien de los demás. Entonces, ¿qué busca el Señor en su amor? Que todos crean en Jesucristo. Pero en definitiva, la voluntad humana es respetada. Dios no creó máquinas o instrumentos para que crean en Dios incondicionalmente. Le da la libertad porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y respeta la voluntad del hombre hasta lo último. Así que eso nos tiene que hacer temer. Si alguno no ha creído en Cristo, que está menospreciando el amor de Dios tan grande. Y aún a nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, cuando Dios nos está hablando y nosotros estamos rechazando, tal vez nos apartamos y Dios nos quiere volver al camino. También menospreciamos, no es que Dios no nos esté amando y no nos esté buscando, nosotros menospreciamos las riquezas de su amor, ignoramos que su benignidad y lo que Dios está haciendo nos guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos tenemos que rendir ante el amor del Señor. O sea que Judas es, podemos decir, la antípoda, ¿no?, del que ha creído. Pero sucede, en definitiva, Dios respeta la voluntad del hombre. ¿Y para qué más podemos decir también? ¿Qué nos enseña todo esto, ¿no? Esto tan tremendo de este hombre? Que el Señor Jesucristo le dio la oportunidad a Judas hasta lo último, hasta último momento. El Señor del comienzo le empezó a decir que Él lo iba a entregar. Y Judas no hubo caso. Aún cuando lo va a entregar ahí, que se acerca, le dice a los fariseos, ¿no?, al que yo besare, este es prender. Y el Señor, ¿cómo lo responde? ¿Se acuerdan? ¿A qué vienes, amigo?, le dice. Y las palabras del Señor son sinceras, no hay hipocresía ahí. Pero Judas rechaza, ¿no? Esto nos tiene que hacer temer a nosotros, que somos capaces de rechazar al Señor, aún conociendo su amor. No vamos a perder la salvación. Dios ya nos escogió si hemos creído. Pero
tenemos que ver cómo es el corazón del hombre, ¿no? Y yo pensaba también, Dios ha hecho esto porque Judas se iba a perder. Aunque no hubiese estado acá y nosotros no hubiéramos conocido nada de él, se iba a perder igual. Pero Dios permitió que pase todo esto, ¿no? ¿Por qué podemos preguntarnos también? Porque tal vez en nuestro interior tenemos el pensamiento de que Dios en definitiva no va a castigar a aquel que le rechace, o que tal vez no vaya a pasar lo que Dios nos dice. El hombre que no conoce a Cristo, mucho piensa que, bueno, Dios al final no va a castigar a aquel que rechace a Cristo. Dice en el Salmo 49, en su interior tienen que sus casas serán eternas, la casa de su cuerpo, ¿no? Muchas personas piensan que van a vivir igual por la eternidad, y eso es lo que pasa. Ahora vemos todas las cosas que el hombre se esfuerza en la ciencia, pensando que pase lo que pase en el mundo, va a buscar un refugio, algo como para seguir viviendo. Imposible. Entonces Dios lo pone a Judas como el ejemplo de desobediencia y de rechazo y muestra lo que le pasa. ¿Qué le pasa? Aún nosotros como cristianos muchas veces no tenemos temor de Dios y en nuestra naturaleza vieja pensamos, bueno, Dios no nos va a castigar, no nos va a tener en cuenta. Por supuesto que no tiene en cuenta muchas de las cosas que hacemos, porque Él nos juzga con misericordia y no nos castiga como debería hacerlo, pero nos castiga con amor, con el amor de un padre, ¿no? Con misericordia. Pero Dios va a juzgar cada cosa y cada rechazo, cada menosprecio que le hagamos. Y fijémonos el proceso, ¿no? de la experiencia de Judas, para ver cómo se cumple exactamente, precisamente la palabra de Dios en todo. Como leímos en el versículo 13, ¿no? El Señor le amó hasta el extremo. Y en el versículo 27, fijémonos que primeramente en el versículo 2 dice, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, es decir, cómo comienza la tentación, ¿no? Y como cuando uno le da lugar al diablo, o le da lugar a la carne, el diablo ya había metido en el corazón de Judas. Ya él tenía ese deseo de entregarle al Señor, por las 30 piezas de plata que le habían ofrecido, ¿no? Que eran 30 piezas de plata, era el valor de un esclavo. Así que ahí, como leyó nuestro hermano en Zacarías, ¿no? Dice, hermoso precio con el cual me han apreciado, ¿no? Irónicamente, ¿no? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, considerado como un esclavo. Un valor, ¿y de qué nos habla eso? Nos habla de la humillación del Señor, ¿no? Que se hizo como uno de nosotros, y aún como uno de nosotros se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como un esclavo nos sirvió, como ahí, ¿no? Cuando lava los pies de los discípulos. Pero también el menosprecio del alma, ¿no? El menosprecio de Judas, que por 30 piezas de plata lo entrega al Señor. Así que vemos que Satanás ya había metido en el corazón de Judas que le entregase desde tiempo antes a esto. Y después el Señor le da muchas oportunidades de arrepentirse y Judas lo rechaza. ¿Qué pasa entonces? Vamos al versículo 27. Dice, cuando el Señor le da el bocado, ¿no? Dice, y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto, hazlo más pronto. Así que primero Satanás mete en el corazón de Judas que le entregase. Y después directamente Satanás entra en él, en su corazón.
Es lo contrario al cristiano. El cristiano, cuando cree, ¿qué pasa? Dios mismo viene al corazón. Pero en este caso, cuando uno le da lugar al diablo, Satanás entró en el corazón de Judas. Ahí ya no había vuelta atrás, ¿no es cierto? En San Juan 10, un poquito más atrás, San Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesucristo dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Para eso vino el Señor, para dar su vida. Pero habla del ladrón, aquel que quiere robar las almas, aquel que quiere robar la voluntad para rechazar a Cristo. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y eso se cumplió literalmente en Judas, porque Judas había sido elegido y había sido amado por el Señor, pero Satanás le hurta la voluntad, le quita esa bendición tan grande que había tenido. Y eso sucedió en Judas. ¿En cuánto sucederá, no? Y después dice hurtar y matar y destruir. ¿Y qué hace Judas? Se suicida, ¿no es cierto? El diablo lo mata. Pero no solamente lo mata, lo destruye, literalmente. Fijémonos en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro da su discurso en el aposento alto, ¿no? Hechos, capítulo 1, la página 132. Después que pasó todo, ¿no? Versículo 15. Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David de Judas. Esos son los salmos que dijimos, ¿no? Que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. En esta ocasión es cuando eligen a Matías, que es el que reemplaza a Judas, de los 12. Y dice, este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y colgándose, reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Así que hurtar, matar y destruir, eso le pasó a Judas. Fue hurtado por Satanás, su voluntad de aceptar a Cristo. Fue muerto y fue destruido, dice, sus entrañas se derramaron. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Y fíjense que dice, versículo 19, y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Así que Pedro, basándose en la Escritura, dice lo que pasó y tome otro su obispado. Ahí eligen a Matías que reemplazaba a Judas. Pero vemos, dice, fue notorio a todos los moradores de Jerusalén. Y tiene que ser notorio también para nosotros. Ya tenemos la salvación si hemos creído. No nos vamos a perder, no nos va a pasar nada porque ya estamos en Cristo, elegidos de antes de la fundación del mundo. Pero tal vez haya alguien entre nosotros que aún no ha creído. Entonces Judas es puesto para que tenga temor, que no menosprecie la riqueza de la benignidad, del amor de Dios, su longanimidad que espera y espera y espera hasta que el alma se rinda y crea en Él. ¿Habrá alguien acá que todavía no ha creído en Cristo? Está menospreciando la riqueza de su amor. Y Dios va a castigar, no porque sea pecador, sino porque rechaza el amor tan grande, el amor al extremo, de tal manera nos amó Dios.
que nadie se atreva a rechazar ese amor. San Juan 13, vamos otra vez, ya para terminar. Versículo 30. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya noche. Ahí termina la celebración de la Pascua. Judas toma el bocado y sale, se va. Dice, y era ya noche. Ya empezaba la noche, ¿no? Pero la noche estaba en el corazón de Judas, que había rechazado el amor de Cristo. Y ahí sí el Señor con los suyos, con sus discípulos, instituye la cena del Señor. No podía estar Judas, porque Judas le iba a entregar, pero sí los suyos, ¿no? Y el Señor dice en el versículo 31, entonces como Él salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Ahí los suyos tuvieron la bendición de compartir en intimidad la gloria del Señor, que era la hora de la mayor tristeza, ¿no? El Señor tenía que ir a la cruz, pero era la gloria de Dios. La cruz nos habla de la gloria del Hijo de Dios que quiso venir a salvarnos. Y les da el mandamiento del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también los améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A nosotros nos es concedido conocer este amor, pero también lo tenemos que manifestar entre nosotros, ese amor tan grande hasta el extremo. Así que tengo que mirar a Cristo, ¿no? ¿Cómo me amó? Y tengo que mirarme a mí mismo. Si yo amo a mis hermanos con ese amor, aún aquel que tal vez me ha ofendido, porque ¿quién ofendió más al Señor que Judas, no? Tremendo. Sin embargo, el Señor lo amó hasta lo último. Que yo pueda aprender también del Señor. Tal vez algún hermano me ofendió o no nos llevamos bien. Bueno, el Señor me enseña esto, ¿no? Que aprenda a amar en el amor del Señor. El Señor nos bendiga para que no menospreciemos la riqueza de su benignidad, longanimidad y paciencia. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros, no? Pero lo hace para que aprendamos a amarle, a obedecerle y a servir. Señor nos bendiga.